31 de agosto al 6 de septiembre. Elamán, capítulos del 13 al 16. Buenas nuevas de gran gozo. Esta semana, cuando anote sus impresiones, piense en cómo los principios que se hallan en Elamán, capítulos del 13 al 16, se apoyan sobre otras cosas que ha estado estudiando en las Escrituras y las refuerzan. La primera vez que Samuel Elamanita intentó compartir las buenas nuevas en Zarahemla, fue rechazado y expulsado por los nefitas que habían endurecido sus corazones. Se podría decir que es como si ellos hubiesen construido una muralla impenetrable alrededor de sus corazones para impedir que les llegara el mensaje de Samuel. Samuel entendía la importancia del mensaje que compartía y manifestó su fe al obedecer los mandamientos de Dios, de que volviera otra vez y profetizara. Tal como le pasó a Samuel, todos nosotros hemos encontrado murallas cuando procuramos preparar la vía del Señor y a seguir sus profetas. Al igual que Samuel, nosotros también damos testimonio de Jesucristo, que de seguro vendrá, e invitamos a todos a creer en su nombre. No todos nos escucharán y algunos se opondrán de forma activa. Mas quienes crean en este mensaje con fe en Cristo, descubrirán que en verdad son buenas nuevas de gran gozo. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Elamán, capítulo 13. El Señor nos da amonestaciones por medio de sus profetas. En las Escrituras se compara a veces a los profetas con atalayas sobre un muro o una torre que advierten de los peligros. En Isaías 62:6 leemos: «Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias que no callarán, ni de día ni de noche. Los que os acordáis de Jehová, no descanséis». Y en Ezequiel capítulo 33 dice: «Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo traiga espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por atalaya, y él vea venir la espada sobre la tierra, y toque la trompeta y avise al pueblo. Cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se dé por advertido, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se dio por advertido, su sangre será sobre él. Pero el que se dé por advertido salvará su vida. Pero si el atalaya ve venir a la espada y no toca trompeta, y el pueblo no se apercibe, y al llegar la espada se lleva a alguno de entre ellos, él, por causa de su iniquidad, será llevado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte». El presidente M. Russell Ballard, en su discurso «Dios está a la cabeza» de octubre del 2015, enseñó: «A través de los siglos, los profetas han cumplido su deber al advertir a la gente de los peligros que les acechan. Los apóstoles del Señor tienen la obligación de velar, advertir y tender una mano para ayudar a aquellos que buscan las respuestas a las interrogantes de la vida». Al estudiar Elamán 13 y meditar en ello, usted podrá marcar muchas de las advertencias que pronunció Samuel. Por ejemplo, ¿qué enseñó él acerca del arrepentimiento, la humildad y las riquezas? ¿Cómo podrían aplicarse estas advertencias a usted? ¿Qué advertencias han dado los profetas actuales recientemente y qué siente que debe hacer con respecto a tales advertencias? Elamán, capítulos del 13 al 15. Originalmente se envió a Samuel a los nefitas para que compartiera las gozosas nuevas de la venida del Salvador. En Elamán 13:7 dice: «Y aquí un ángel del Señor me lo ha declarado, y él impartió alegres nuevas a mi alma. Y aquí fue enviado a vosotros para declarároslo también, a fin de que recibieseis buenas nuevas.
pero he aquí no quisiste recibirme. Como ellos lo rechazaron, él regresó con grandes advertencias de los juicios de Dios. Sin embargo, tales advertencias estuvieron siempre acompañadas de invitaciones misericordiosas a arrepentirse. Encuentre esas invitaciones que se hacen en los capítulos del 13 al 15, pero especialmente podemos ver las siguientes. El Amán 13, 6 y 11. Sí, una grave destrucción espera a los de este pueblo y ciertamente les sobrevendrá, y nada puede salvar a los de este pueblo sino el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, que de seguro vendrá al mundo y padecerá muchas cosas y morirá por su pueblo. Pero si os arrepentís y os volvéis al Señor vuestro Dios, yo desviaré mi ira, dice el Señor. Sí, así dice el Señor, benditos son los que se arrepienten y se vuelven a mí, pero ay de aquel que no se arrepienta. ¿Cómo se aplican a usted estas invitaciones? ¿Qué aprende de esos versículos sobre el arrepentimiento? ¿Cuándo ha experimentado usted la misericordia de Dios que proviene del arrepentimiento? El Amán capítulo 14 y 16 versículos del 23 al 13, del 13 al 23. Las señales y los prodigios pueden fortalecer la fe de las personas que no endurecen el corazón. En el Amán 14, Samuel explicó la razón por la que el Señor dio las señales del nacimiento y la muerte del Salvador, con objeto de que creáis en su nombre. En el Amán 14, versículo 12, dice esto. A medida que estudie el Amán 14, observe las señales del nacimiento del Salvador, en los versículos 1 al 8, y las señales de su muerte en los versículos 20 al 28. En su opinión, ¿por qué son estas señales medios eficaces para señalar el nacimiento y la muerte de Jesucristo? ¿Puede recordar alguna señal que el Señor haya dado para ayudarle a creer en Él? Por ejemplo, los profetas han predicho señales que aparecerán antes de la segunda venida del Salvador. En la guía del estudio para las Escrituras encontramos que bajo el título Señales de los Templos dice: acontecimientos o experiencias que Dios da a las personas para mostrarles que ha sucedido o que pronto sucederá algo importante relacionado con su obra. Se ha profetizado que en los postreros días habrá muchas señales de la segunda venida. Esas señales permiten que los fieles reconozcan el plan de Dios y sean advertidos y se preparen. ¿Se ha cumplido alguna de las señales en nuestros días? Otras señales que conducen a tener fe en Jesucristo pueden ser más personales y menos dramáticas. Tómese un tiempo para meditar en las maneras en que usted ha visto su mano en su vida. ¿Qué precaución se da en el Amán, capítulo 16, versículos del 13 al 23 en cuanto a las señales? ¿Cómo podemos evitar tener la actitud de las personas que se describen en esos versículos? Vamos a leer el Amán, capítulo 16, versículos del 13 al 23. Pero aconteció que en el año 90 del gobierno de los jueces se manifestaron grandes señales y prodigios al pueblo, y empezaron a cumplirse las palabras de los profetas. Y se le aparecieron ángeles a los hombres y a los hombres sabios, y les declararon buenas nuevas de gran gozo, de modo que en ese año empezaron a cumplirse las escrituras. No obstante, el pueblo empezó a endurecer su corazón, todo salvo la parte más creyente de ellos, tanto entre los nefitas como entre los lamanitas, y empezaron a confiar en su propia fuerza y en su propia sabiduría, diciendo: algunas cosas de entre tantas pudieron haber adivinado acertadamente, mas he aquí sabemos que todas estas obras grandes y maravillosas
de que se ha hablado no pueden suceder. Y empezaron a raciocinar y a disputar entre sí, diciendo: no es razonable que venga tal ser como un Cristo. Si así es, y si fuera el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, como se ha dicho, ¿por qué no se nos ha de manifestar a nosotros, así como a aquellos que estén en Jerusalén? Sí, ¿por qué no se han de mostrar en esta tierra, así como en la tierra de Jerusalén? Mas he aquí nosotros sabemos que esta es una inicua tradición que nos han transmitido nuestros padres para hacernos creer en una cosa grande y maravillosa que ha de acontecer, pero no entre nosotros, sino en una tierra que se halla muy lejana, tierra que no conocemos. Por tanto, pueden mantenernos en la ignorancia, porque no podemos dar fe con nuestros propios ojos de que son verdaderas. Y ellos, por medio de la astucia y misteriosos artificios del maligno, obrarán algún gran misterio para nosotros, para que nosotros no podamos comprender, el cual nos sujetará para que seamos siervos de sus palabras y siervos de ellos también, puesto que dependemos de ellos para que nos enseñen la palabra, y así nos conservarán en la ignorancia todos los días de nuestra vida, si nos sometemos a ellos. Y muchas más cosas insensatas y vanas se imaginaron en sus corazones, y se hallaban muy agitados porque Satanás los incitaba continuamente a cometer iniquidades. Sí, anduvo sembrando rumores y contenciones sobre toda la faz de la tierra, a fin de endurecer el corazón de la gente contra lo que era bueno y contra lo que estaba por venir. Y a pesar de las señales y los prodigios que se realizaban entre los del pueblo del Señor y los muchos milagros que obraban, Satanás logró gran poder sobre el corazón de los del pueblo en toda la faz de la tierra. ¿Cómo podemos evitar tener la actitud de estas personas que se describen en estos versículos? También podemos estudiar el discurso del elder Ronald A. Rasman por designio divino de octubre del 2017. El Amán, capítulo 16. Tema: seguir el consejo del profeta me acerca al Señor. El elder Neil L. Anderson, en el discurso Profeta de Dios de abril del 2018, enseñó: en mi vida personal he comprobado que a medida que estudio en oración las palabras del profeta de Dios y meticulosamente, con paciencia, alineo espiritualmente mi voluntad con sus enseñanzas inspiradas, mi fe en el Señor Jesucristo siempre aumenta. Si decidimos dejar de lado su consejo y determinamos que nuestro criterio es más acertado, nuestra fe quedará mermada y nuestra perspectiva eterna se nubla. ¿De qué modo confirman las palabras y acciones de los nefitas en el Amán 16 lo que enseñó el elder Anderson? ¿Qué compromisos personales siente que debe hacer en cuanto a los profetas del Señor y sus mensajes? Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y de la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. El Amán 13 del 3 al 4. Mas he aquí vino a él la voz del Señor de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. Y aconteció que no permitieron que él entrase en la ciudad, por tanto fue y se subió sobre la muralla, y extendió la mano y clamó en alta voz, y profetizó al pueblo todas las cosas que el Señor le puso en el corazón. ¿Qué se siente inspirada su familia a hacer ante la respuesta de Samuel al mandato del Señor? Esta semana, durante su estudio en familia, usted podría animar a los miembros de la familia a compartir las impresiones que les vengan al corazón. El Amán 13:38. Mas he aquí vuestros días de probación ya pasaron. Habéis demorado el día de vuestra salvación hasta que es eternamente tarde ya, y vuestra destrucción está asegurada. Sí, porque todos los días de vuestra vida habéis procurado aquello que no podíais obtener,
y habéis buscado la felicidad cometiendo iniquidades, lo cual es contrario a la naturaleza de esa justicia que existe en nuestro gran y eterno caudillo. La idea de que se puede hallar la felicidad cometiendo iniquidades es muy común en nuestros días. ¿De qué forma vivir el Evangelio nos ha traído verdadera felicidad? El Amán 15:3. Sí, ay de los de este pueblo, llamado el pueblo de Nefi, a menos de que se arrepientan cuando vean todas estas señales y prodigios que les serán manifestados. Pues he aquí han sido un pueblo escogido del Señor. Sí, Él ha amado a los del pueblo de Nefi y los ha disciplinado también. Sí, los ha disciplinado en sus días de iniquidades porque los ama. ¿Cómo la corrección de Dios nos muestra su amor por nosotros? Invite a los miembros de la familia a que pregunten humildemente al Señor lo que pueden hacer para mejorar. El Amán, capítulo 15, versículos del 5 al 8. Quisiera que os fijaseis en que la mayor parte de ellos se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios y se esfuerzan por guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios de acuerdo con la ley de Moisés. Sí, os digo que la mayor parte de ellos están haciendo esto y con infatigable diligencia se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Por tanto, son muchos los que se unen a su número diariamente. Y a que sabéis por vosotros mismos, porque lo habéis presenciado, que cuantos de ellos llegan al conocimiento de la verdad y a saber de las inicuas y abominaciones tradiciones de sus padres, y son conducidos a creer en las santas escrituras, sí, las profecías escritas de los santos profetas, que los llevan a la fe en el Señor y al arrepentimiento, esa fe y arrepentimiento que efectúan un cambio en corazón en ello. Por tanto, cuando han llegado a ese punto, sabéis por vosotros mismos que son firmes e inmutables en la fe, y que en aquello con lo que se les ha hecho libres. De la descripción que se da en estos versículos sobre los lamanitas, ¿qué aprendemos acerca de la conversión? ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? El Amán, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Y sucedió que hubo muchos que oyeron las palabras de Samuel el amanita, que habló desde las murallas de la ciudad. Y cuantos creyeron en su palabra fueron y buscaron a Nefi. Y cuando fueron y lo hallaron, le confesaron sus pecados y no negaron, deseando ser bautizados en el Señor. Pero cuantos no creyeron en las palabras de Samuel, se enojaron con él y le arrojaron piedras sobre la muralla. Y también muchos lanzaron flechas contra él mientras se hallaba sobre la muralla. Mas el Espíritu del Señor estaba con él, de modo que no pudieron herirlo con sus piedras ni con sus flechas. Y cuando vieron que no podían herirlo, hubo muchos más que creyeron en sus palabras, al grado de que fueron a Nefi para ser bautizados. ¿Le gustaría a su familia representar la historia de Samuel el amanita? Después de leer el relato, los miembros de la familia podrían turnarse para ponerse de pie sobre una silla y leer algunas de las profecías de Samuel, mientras otros miembros de la familia hacen como si le arrojaran flechas o piedras. Esto podría ayudar a su familia a entender cómo pueden haberse sentido Samuel y los nefitas. A los niños pequeños les podría gustar hacer dibujos del relato. ¿Cómo podemos ser como Samuel y compartir el Evangelio con los demás a pesar de nuestros temores? ¿Cómo mejorar el estudio personal? Busque patrones o modelos. Un patrón es un plano o un modelo que puede usarse para realizar una tarea. En las Escrituras reconocemos patrones o modelos que muestran cómo el Señor lleva a cabo su obra, como por ejemplo el hecho de que Él envía a sus siervos a amonestar al pueblo.